Ok, entonces estábamos viendo lo del desarrollo de medio rango. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una serie para una función definida en la mitad del intervalo, ¿ya? Entre 0 y L. ¿Ya? Entonces, como explicaba ayer, era fundamental, ¿cierto?, en toda la derivación de la fórmula, que el intervalo fuese simétrico con respecto al origen. ¿Sí? Porque usamos básicamente la periodicidad de seno y coseno, cómo se comportan seno y coseno en un intervalo simétrico. ¿Sí? Ahora, cuando la función era par o impar, entonces habían términos que no aparecen en el desarrollo. Por ejemplo, si la función es par, no aparece el desarrollo de senos, y cuando la función impar, no aparece el desarrollo de los cosenos. ¿Ok? Y entonces eso es lo que voy a usar ahora como un truco para poder hacer un desarrollo de medio rango, de 0 a n. Entonces, eh, la idea, la idea es que si queremos, por alguna razón, un desarrollo, un desarrollo, un desarrollo en senos o cosenos únicamente, ¿sí? Extendamos la función f al intervalo completo de manera impar, ¿cierto? Porque si es que yo quiero un desarrollo en seno, o par, si es que yo quiero un desarrollo en coseno. Me explico. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, definimos f tilde de x igual a f de x si x está entre 0 y L, que es la función original. Esta es la función original. Y para extenderla imparmente, voy a definirla como menos f de menos x, si x está en menos L0. Entonces, fíjense que no ocupo otra cosa que sea f, porque cuando x está entre menos L y 0, entonces menos x está en 0L. Lo evalúo en f y después le cambio el signo. Eso hace que la función f tilde sea impar. Entonces, con esto, f tilde es impar, y usando las fórmulas que la anoté ayer aquí, está. Fíjense que, sí, fíjense que solamente necesito la información de la función a la cual le estoy calculando los coeficientes de Fourier, la información en 0L. Entonces ocupo directamente esta fórmula sobre f tilde, pero f tilde es f en 0L, y entonces voy a tener que la fórmula estrella, ¿dónde está estrella? ¿Sí? Para concluir que es copiar la fórmula nomás, para concluir que f de x, o la serie de f, s de f de x, no sé, la serie de senos de f en 0L, en el medio rango, va a ser la suma de n igual 1 hasta infinito de a sub n seno de n pi x sobre L con
a sub n la fórmula que está aquí. Esta. Entonces 2 sobre L, integral de 0 a L, f de x, etc. 2 sobre L, integral entre 0 y L, f de x, seno de n pi x sobre L de x. Y análogamente para el coseno. Y análogamente para el desarrollo en coseno. Es lo mismo, es la misma historia, ¿sí? Entonces aquí tengo el desarrollo de medio rango. Y para concluir Fourier, la pregunta es ¿cuándo la serie de f en x, sea cual sea, medio rango, rango completo, etcétera, en seno, coseno, coincide con f? Con f de x. ¿Ya? Entonces tenemos un teorema. Este teorema, convergencia de la serie a la función ya, entonces sea f de menos L en R integrable. Ya, entonces, y sea x0 en menos LL, cualquiera, tal que, y aquí viene la hipótesis, f es continua, voy a anotarlo así, f es continua con derivada continua, esta es como voy a ponerle 1 aquí, o sea, con derivada continua en x0. Entonces, la serie de Fourier de f en x0 es igual a la función en x0. Necesito que esta cosa no se porte tan mal, la f no se porte tan mal, necesito que sea continua y con derivada continua. ¿Qué pasa si no? Entonces, segunda patita. Entonces, si los límites laterales de f y f' existen en x0, ¿ya? Entonces voy a hacer un dibujito más que otra cosa. Entonces, supongo que la f, este x0, supongo que la f hace una cosa así. Y es discontinua aquí. ¿Ya? Entonces, existe el límite lateral por la derecha, existe el límite lateral por la izquierda y existen los límites de las derivadas también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no es una cosa así. No es como, por ejemplo, seno de x por seno de 1 partido por x en 0. Una cosa, empieza a ser una cosa así. Ahí el límite es 0, pero la derivada se vuelve loca. Entonces, si la función es discontinua pero ordenada, vamos a decirlo así, entonces, esto coloquialmente, entonces la función es discontinua, pero no tanto. Esto es muy informal. Entonces, la serie de f en x0 es igual al promedio de los valores de las funciones por los límites laterales. Entonces, es un medio f en x0 menos más f en x0 más.
¿Ya? Entonces, donde estos son los límites laterales. Entonces, en lo que vimos ayer en Wikipedia, por ejemplo, ejemplo gráfico. Ejemplo gráfico. Por ejemplo, si este x0 y tengo pongo un Heaviside, por ejemplo. Pongo un Heaviside. Entonces, lo veo de aquí para acá. Entonces aquí salta. Entonces lo que hace la serie Fourier es como aproximar la función en seno y coseno, ¿cierto? Entonces vimos ayer que la serie empezaba como a parecerse aquí, ¿cierto? Y aquí pasa por el medio. Porque pasa este valor que está aquí es f en x0 más, o sea, el límite por la izquierda, por la derecha, perdón. Y este valor que está aquí es f en x0 menos. Entonces la serie Fourier no elige la función discontinua. Entonces la serie Fourier dice, chuta, ¿con cuál me quedo? ¿Con el valor de arriba o con el de abajo? Bueno, con ninguno de los dos, me quedo con la mitad. ¿Sí? Eso. ¿Preguntas? Entonces, no siempre la serie coincide con la función, pero si la función es ordenadita, de clase C1, por ejemplo, sí lo hace. Ok, entonces ahora, usemos transformada de Fourier para resolver una EDP. Ya, entonces, no he hablado nada de EDP hasta ahora. Son ecuaciones en derivas parciales. Entonces, vamos a ver, siempre hago el mismo ejemplo, vamos a verlo, en el caso de la siguiente ecuación del calor. Ya, entonces, ¿cómo es un EDP? Un EDP ahora, eso es lo importante aquí, es una ecuación diferencial, pero en donde aparece la derivada con respecto a más de una variable. A diferencia de la ecuación diferencial ordinaria, en donde la derivada es con respecto a la única variable que hay, de la que depende la función. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? Entonces, el contexto es una barrita. Entonces uno considera una barra de largo L, por eso el L todo el rato, ¿cierto? 0L. Eh, en esa barra hay un calor inicial, la barra está sometida a un calor inicial, ¿sí? Entonces, la barra... A ver, antes que eso. Entonces, bueno, claro, la barra está sometida a un calor inicial y tiene... está, digámoslo así, aislada en los bordes. Entonces la temperatura va a ser siempre cero en los bordes. Le doy un calor inicial aquí. Y me gustaría saber cuál es la evolución de la temperatura de la barra en todo tiempo y en cada punto de ella. Entonces ahí hay dos variables. Quiero saber la temperatura en un punto de la barra, ¿sí? Para un X entre 0 y L, y en un tiempo cualquiera, positivo. Entonces esas son las dos variables que voy a considerar en las derivaciones, ¿sí? Entonces voy a considerar x está entre 0 y L y t mayor que 0, ¿sí? Son las variables. Y u de x, t define la temperatura de la barra, perdón, de la barra en el punto x en tiempo t.
mayor que 0. ¿Ya? Entonces son dos variables unidimensionales. ¿Ya? Entonces yo quiero pararme aquí. Ahora hay tiempo y espacio, grosso modo. Entonces yo me paro aquí y yo puedo ver evolucionar la temperatura en ese punto. ¿Sí? Entonces yo tengo la temperatura en ese punto para todo tiempo, pero la puedo ver ahí también, la puedo ver ahí también, en los extremos, etc. Entonces no es solamente el tiempo lo que se mueve, sino que también me gustaría ser mucho más descriptivo y no ver el promedio, por ejemplo, el promedio de la temperatura de la barra, porque ahí como que promedio la temperatura en toda la barra, me quedo con un número. No, yo quiero ser más específico, quiero ver dónde está más caliente, dónde está más fría, etc. ¿Sí? Entonces, el modelo matemático que describe el fenómeno tiene la forma UT igual UXX para X en 0L y T positivo. Esta es la de P. ¿Sí? Esto se lee, en realidad, la forma correcta de escribirlo, o más precisa, no es que esto esté incorrecto, es de U a dt igual D2U a dx2 en xt. Entonces, la primera derivada parcial con respecto a t es igual a la segunda derivada parcial con respecto a x. ¿Sí? Esta es la dinámica, esto es lo que rige cómo se comporta el calor en esta barra finita en cada punto y en cada tiempo. Entonces yo quiero resolver, la U es la incógnita. ¿Sí? Y en general se necesitan condiciones, en este caso se necesitan condiciones de borde y condiciones de borde y condiciones iniciales. Entonces, la condición de borde, que voy a considerar ahora, que es el ejemplo más simple, es la condición U de X, U de 0, t igual U de L, t igual a 0 para todo t positivo. Ahí estoy diciendo, estas son condiciones de borde. Aquí lo que estoy diciendo es que la barra está fría o a temperatura 0 o aislada en los bordes. Porque lo que estoy moviendo aquí, o sea, lo que dejo fijo en realidad son los bordes en el modelo. Entonces aquí y aquí la temperatura es 0 siempre, para todo t. Uno puede cambiar, por supuesto, las condiciones de borde. Y también tenemos condiciones iniciales. O condición inicial en este caso, porque hay una pura derivada en T. Entonces, la temperatura de la barra en tiempo cero es una función f de x conocida. Entonces voy a poner una función cualquiera aquí, ad hoc. Voy a poner seno de 3 pi x sobre L, una condición bien ad hoc, ¿ya? Para x en 0L. Entonces, en este caso, ¿sí? Esta condición que está aquí, en el dibujito aquí, yo tengo que verla así. La barra es el intervalo 0L. 0L. Lo veo así ahora. ¿Listo? La barra es el intervalo 0L. Y seno de 3pi sobre Lx es un seno que da, ¿cuántas vueltas? ¿Dónde es 0? Es 0 en 0, en L tercio, ¿cierto? En L tercio, en 2L tercio y en L. O sea, 0.
ahí en L tercio, y 0 ahí en 2L tercio. Entonces el seno es como así, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se lee ¿cómo digamos? ¿Cómo se dice? Claro, este gráfico. Dice, mire, en lo extremo, la temperatura inicial es 0. La barra está con máxima temperatura en estos dos puntos. Entonces ahí no la tome, porque se va a quemar. Y tiene una temperatura mínima en el medio. Entonces ahí tampoco la tome, porque se va a congelar. Entonces, si quiere mover esta barra, por decir algo, tómela ahí y tómela ahí inicialmente, porque ahí la temperatura es 0. ¿Ya? Bueno, ahí también se congela, pero no es tanto como grado negativo. ¿Sí? Entonces, la U aquí es positiva, significa que está más caliente que aquí, donde la U es negativa. Y ahí es 0. ¿Okay? Así está inicialmente, y ahora yo quiero ver cómo evoluciona el sistema, o cómo se comporta la temperatura de la barra, si es que inicialmente está así, con esta configuración, muy caliente aquí, muy frío aquí, y no varía la temperatura en los bordes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Sí? Bueno, una cosa importante. Notemos que la EDP, y cuando me refiero a EDP me refiero únicamente a esto, es lineal. Y por lo tanto, si U1 y U2 son soluciones de esta, entonces alfa U1 más beta U2 también son soluciones. ¿Ya? Esto es lo que ya lo hemos, es un concepto que ya hemos considerado antes, que es el principio de superposición, ¿cierto? Esto es lo que se llama, esto lo denominamos principio de superposición. Y va a ser una característica que vamos siempre a considerar, ¿ya? No vamos a saber resolver EDP no lineales, solo EDP lineales. Entonces, el principio de superposición se da o sea, es la herramienta fundamental para aplicar el método que voy a explicar a continuación. Entonces, de hecho, lo voy a concatenar con lo siguiente. Entonces, esta propiedad es fundamental para implementar el método siguiente. ¿Ya? ¿Cuál es el método? El método de separación de variables. Que es el único método que vamos a usar para resolver EDP. ¿Ya? Todas se van a hacer igual. Entonces, la idea es suponer que la solución U de xt que buscamos, o buscada, o por encontrar, por encontrar, tiene la forma U de x, t igual una función x mayúscula que depende solamente de x y una función t mayúscula que depende solamente de t. Ahí separé las variables. Aquí, a esto se refiere con separación de variables. Es simplemente un supuesto. Voy a decir, las variables son separables, entonces la función que es de dos variables, u de xt,
se escribe como una función de x y una función de t, únicamente. Entonces son funciones de una pura variable. Entonces la pregunta que ustedes pueden hacer es, ¿siempre se puede hacer eso o siempre las soluciones tienen esa forma? La respuesta es que no. Pero en este ejemplo más básico, que permiten estudiar un montón de fenómenos de cualquier manera, las soluciones terminan siendo de esta manera, ¿ya? Productos de dos funciones univariadas. ¿Sí? Ya, entonces, al hacer eso, entonces imponemos que U sea solución de la EDP primero. Entonces yo busco una U, en este ejemplo, busco una EDP, o sea, perdón, una función U de dos variables que satisfaga la ecuación, que satisfaga las condiciones de borde y que satisfaga la condición inicial. ¿Ok? Entonces voy a partir pidiendo de que satisfaga la EDP primero. ¿Ok? Ya, entonces para ello reemplazamos en, digamos que esto se llama 1, 2 y 3. Entonces reemplazo en 1. O sea, al reemplazar en 1, voy a volver a escribir de u a dt igual de 2u a de x2. Entonces, como estoy suponiendo que u de xt es x mayúscula de x, t mayúscula de t, entonces aquí me queda como la derivación parcial, ¿cierto? Ustedes ya saben derivar parcialmente. Entonces, en este lado solamente derivo la t mayúscula y en este lado solamente derivo la x mayúscula. Entonces, de aquí saco que x de x por t' de t es igual a x segunda de x por t de t. Esto para todo x en 0L y para todo t mayor que 0. Y aquí separamos variables. ¿Ya? Grosso modo lo que hago es escribir x segunda sobre x como función de x, ¿cierto? Igual a t' sobre t como función de t. ¿Cierto? Este x va arriba y abajo, pero como todo esto depende, este cociente depende de x, lo llamo como de x en uno solo. Y esto es toda una función, este cociente es toda una función de x, este cociente es toda una función de t. Ahora tengo dos variables independientes. ¿Ya? Tengo dos variables independientes, x y t, y dos funciones que dependen solamente de esa variable independiente, una al lado de la otra. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene otra alternativa que esta expresión, cada uno de estos sería una constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo evaluar esto en x, en t igual, no sé, en t igual a 1. Para todo x, esto es igual a esto, que va en 1. Y esto ya no funciona, es un número. Por lo tanto, este gallo que está aquí, esta función, es constante. Y como este es constante, y esto era cierto para todo t también, entonces este va a tener que ser constante también. ¿Ok? Entonces este cociente va a ser constante. Entonces, como la igualdad se cumple para todo x y para todo t, necesariamente x segunda partido por x y t' partido por t son constantes. No dependen ni de x ni de t. ¿Ya? Eso nos dice, ojo, eso nos dice que u sea constante. No, en ningún caso. O puede serlo, pero en general no. Lo que sí yo sé es que este cociente es constante. Y eso me va a llevar a dos EDOs. Entonces, aquí se acaba la EDP. ¿Ya?
La EDP es muy importante porque permite describir fenómenos mucho más precisamente, es más preciso, porque no solamente estoy hablando de un comportamiento en tiempo y en espacio. Antes estábamos confinados a hacer una descripción de una pura variable. Ahora podemos describir un fenómeno en dos dimensiones, digamos, en tiempo y en espacio. En este caso. ¿Ya? Ahora, en vista del método, todo se reduce a resolver 12 DOs y juntarlas después al final, con las condiciones iniciales de borde. ¿Ya? Ya, entonces este es el paso clave. ¿Sí? Y a partir de ahora nos focalizamos en las EDOs que se desprenden de la separación de variables. Ya, entonces voy a poner aquí A, la EDO en X. ¿Ya? Entonces ya sabemos que X' o X segunda sobre X es igual a menos lambda con lambda constante. Ya, entonces me dice, profesor, ¿de dónde sacó ese lambda y por qué le puso un menos ahí? ¿Ya? Aquí yo le podría haber puesto cualquier cosa, C. Es una constante. ¿Ya? Pero se van a dar cuenta de que es mejor ponerle menos lambda aquí. Nos vamos a dar cuenta a continuación. Y entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que, ¿cierto? Esto es X sobre X, X segunda sobre X de X, es igual a menos lambda para todo X en 0L, donde lambda es una constante. Entonces lo que yo quiero ahora encontrar es quiénes son esos lambda que me permiten encontrar soluciones. ¿Ya? Lo que estoy diciendo aquí es que x segunda sobre x y t' sobre t son constantes. Pero no tengo idea qué constantes son. ¿Ya? Entonces ahora yo quiero encontrar las constantes que me permiten encontrar soluciones. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, luego, a lo que llego es esta EDO, archiconocida, ¿cierto? Yo paso este multiplicando y después lo paso sumando. Entonces me queda la x segunda más lambda x igual 0 para x en 0L. Y entonces este es lo que se conoce como el problema de Sturm-Liouville. Sturm-Liouville. ¿Ok? Entonces quiero encontrar los lambda que me permiten resolver esta ecuación. Las que me sirven, fíjense. Entonces, veamos por caso. Bueno, antes de eso, aquí entra, ahora ya entran en el juego las condiciones de borde iniciales. Entonces, fíjense, la condición inicial, que está aquí, perdón, la condición de borde, ¿cómo se lee en la separación de variables? Se lee como x0 por t de t igual 0 y x en L por t de t igual 0. Entonces, si t de t es 0 para todo t, entonces u es 0 para todo t. ¿Ya? Y sería muy raro que una barra, aquí empieza a entrar la lógica, sería raro que una barra que inicialmente tenía temperatura variable a lo largo de su longitud, ¿cierto? Inmediatamente, para todo t, quede la con temperatura 0.
Entonces esas soluciones yo las descarto. ¿Ya? Entonces, si yo pienso que t de t es distinto de 0, entonces x en 0 tiene que ser 0 y x en L tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, al imponer las condiciones de borde y descartando la solución idénticamente nula, esa le estoy haciendo el quite, ¿eh? A la solución idénticamente nula le estoy haciendo el quite, porque fíjense que la u igual a 0 es solución, porque la derivada de 0 en t es 0, y la segunda derivada de 0 con respecto a x es 0, así que cumple la EDP. Pero le estoy haciendo el quite a esa, porque yo quiero una que no sea idénticamente 0, dado que la condición inicial no era nula. Ya, entonces, y descartando la solución idénticamente nula, obtenemos que x debe satisfacer este de O con condiciones de borde nulas. Este es realmente el problema de Sturm-Liouville. Este es realmente el problema de Sturm-Liouville. ¿Ya? No, no la he ido sola. No la he ido sola. En realidad es este de aquí. Ya, entonces veamos casos. Veamos por casos. Entonces, fíjense, si lambda es 0, entonces estoy resolviendo este ADO, x segunda de x igual 0. Eso significa que x de x es lineal. Entonces es un C1 más un C2 por x. Y al imponer las condiciones iniciales, esto voy a ir un poquito rápido, ¿eh? Al imponer las condiciones de borde, perdón, se concluye que C1 es igual a C2 igual 0, ¿cierto? Porque cuando evalúo en 0 aquí, me queda C1 igual 0. Entonces me queda C1 igual 0. Y después, cuando evalúo en L, me queda C2 por L, L es positivo, C2 por L es 0, entonces C2 es 0. Entonces X es 0, pero no quiero esa solución. O en realidad esa solución ya estaba, porque si yo tengo una solución por el principio de superposición, ¿cierto? Si yo tengo una solución y le sumo 0 también es solución, porque yo sé que este es 0 es solución. Así que esa ya la tengo. ¿Sí? Yo siempre, me refería a ella como descartable. No es que las descartemos, sino que siempre estuvo. No hay novedad. ¿Sí? Después, si lambda, entonces aquí, digámoslo así, la conclusión de esto es que no hay información extra. O sea que nada que no supiera. Lo mismo pasa si lambda es negativo. Si lambda es negativo, entonces las soluciones van a ser exponenciales. Entonces, la solución general va a tener la forma... ¿qué forma tiene? Tiene la forma x de x, va a ser C1 exponencial de raíz de menos lambda t más C2 exponencial de menos raíz de menos lambda t. Hay que hacer el polinomio característico, etc. Y al evaluar en 0 y al imponer las condiciones y al imponer las condiciones de borde, es fácil ver que de nuevo llegamos se llega a la solución trivial. Se obtiene que C1 igual C2 igual 0. ¿Ya? Eso se los dejo a ustedes. ¿Ya? Y por lo tanto, luego no encontré ni una solución que no tuviera, que la 0. ¿Sí? Luego no hay
extra. Ya, ¿dónde empieza la cueca? Cuando lambda es positivo, porque si lambda es positivo, entonces la solución general me queda x de x igual C1 seno de raíz de lambda x más C2 coseno de raíz de lambda x. ¿Sí? Y entonces ahora imponemos las condiciones iniciales. Entonces, al imponer por las condiciones de borde, yo voy a tener que x en 0, ¿sí? En x en 0 el seno se anula, ¿cierto? Y entonces me queda C2 por 1 igual 0. Entonces C2 es 0. Entonces x en 0 igual C2 igual 0. Porque esa es la condición de borde. Y entonces x de x es simplemente C1 por seno de raíz de lambda x. Y al imponer la condición en L, tengo que x de L es igual a 0, es igual a C1 por seno de raíz de lambda por L. Porque reemplacé x, ya sé que C2 es 0, reemplacé x igual a L ahí, entonces me queda esta condición. Entonces de nuevo yo diría C1 0. Ya, entonces si escojo C1 0, entonces me quedo de nuevo con la solución trivial, y entonces no hay info. Pero de aquí se extrae otra información porque este sí puede ser 0 para ciertos valores de lambda. Entonces, luego imponemos o deducimos que para ver soluciones no triviales, lambda debe cumplir que el seno de raíz de lambda por L tiene que ser 0. Eso quiere decir que raíz de lambda por L tiene que ser un múltiplo de pi. No le n mejor. N en z en realidad, pero como esto es positivo, voy a poner n en n. Y entonces aquí puedo despejar lambda, porque de aquí sale que raíz de lambda es igual a n pi partido por L, y entonces lambda es n pi partido por L al cuadrado. Esto es lo que se conoce como los autovalores del problema de Sturm-Liouville. ¿Sí? Estos serían los autovalores del problema de Sturm-Liouville. ¿Ok? Entonces ahora no tengo solamente una constante, sino que tengo infinitas constantes, lambda, para armar mi solución X. Luego, para todo n en n, x sub n de x igual seno de n pi sobre Lx es solución de x segunda sobre x, o pongámoslo así, x segunda sobre x más lambda n, ¿cierto? Este lambda n igual 0, ¿cierto? Con las condiciones de borde. Y entonces con esa información, fíjense que la condición de borde, que es la condición sobre x, se traspasó a la x mayúscula, que es la EDO espacial. Con la EDO espacial obtengo los autovalores, que son los lambda. Eso depende del problema, por supuesto. En este problema son así simples, este es el problema 0. Pero ahora la información de lambda, yo ahora se la traspaso al t.
Porque ya sé que estos son iguales a una constante, y ya sé cuáles son las constantes que me sirven. ¿Ok? Y entonces de acá, es decir, pongámoslo así, es decir, x sub n, perdón, es decir, ¿cierto? De acá sale inmediatamente que x segunda, este va sin segunda, x segunda sobre x es igual a menos lambda n. Y entonces volviendo a, es decir, claro, y entonces volviendo al t, ¿cierto? Es decir, t' sobre t tiene que ser igual a menos lambda n, porque t' sobre t era igual a x segunda sobre x. Entonces también tengo una familia de soluciones Tn, porque dependen del autovalor. Y entonces esta es fácil de resolver, porque es una ecuación de variables separables. Por eso yo insisto siempre que lo que entra en la materia, profesor, entra todo el semestre. Fíjense, estamos en la última día de clase y tenemos que resolver EDO de orden 2 con coeficiente indeterminado, polinomio característico, y tenemos que resolver EDO de orden 1. Entonces, esto no se acaba nunca. Entonces, de aquí saco una familia de soluciones t sub n de t igual a exponencial de menos lambda n t. Entonces, usted me podría preguntar, pero profesor, ¿cuál es? Aquí hay una constante indeterminada. Bueno, esas constantes indeterminadas las vamos a encontrar a través de la condición inicial, fíjense. Entonces tengo una familia xn y tn de soluciones. Yo sabía, entonces ahora tengo una familia un de xt, que es xn de t. Voy a ir al lado mejor. Entonces, de esta manera, tenemos una familia. Cuando digo familia es conjunto, ¿sí? Conjunto. Familia de soluciones un de xt de la forma un de xt igual xn de x por t sub n de t, que en este caso sería seno de n pi sobre lx por exponencial de menos lambda t. Y lambda va con el cuadrado, entonces queda n pi sobre L al cuadrado T. Y usando el principio de superposición, y usando el principio de superposición, yo puedo pedir, o puedo, bueno, escribámonos. Es posible escribir la solución general como una combinación lineal de todas las UN. ¿A qué me refiero? A que la solución U de xt que yo estoy buscando desde el principio, es decir, que cumpla la EDP, que cumpla hasta ahora impuse esto y esto. Me falta imponer esto, pero para imponer esto necesito escribir la solución más general que tenga. Entonces, la solución más general que tenga va a tener la forma combinación lineal de todas estas. Es decir, va a ser una suma de n igual 0 hasta infinito de c sub n seno de n pi x sobre L exponencial de menos n pi sobre L cuadrado t, con Cn en R por determinar. Ya. ¿Y cómo se determinan esas Cn? ¿Sí?
a través de la condición inicial, que obtendremos a través de la condición inicial. Entonces, en este caso, en este ejemplo, vuelvo a la condición inicial, aquí, impongo que la solución está más general, que es combinación lineal de todas, infinita, combinación lineal infinita, de todas las que encontré a través del problema Sturm-Liouville, tiene que ser igual en t igual 0 a seno de 3pi L sobre x. Entonces lo impongo. Entonces me queda suma de n igual 0 hasta infinito. Bueno, esto no va desde 0, ¿ah? Porque cuando n, o sea, va desde 0, pero eso no aporta nada. Puedo ponerlo desde 1. ¿Cierto? Porque el seno en 0 es 0. Entonces, de Cn por seno de n pi x sobre L por 1, porque estoy evaluando en 0, ¿cierto? U en x, 0 es eso, por 1 aquí. Eso tiene que ser igual a la condición inicial. Y la condición inicial que yo impuse, simplemente para no hacer esta clase de 2 horas, dije que eso tiene que ser seno de 3pi x sobre L. Dije eso, que era la configuración del calor inicial. ¿Cierto? Esta. Entonces, al imponer eso, yo simplemente, o nosotras, tenemos que simplemente igualar coeficiente aquí. ¿Ya? Entonces, para que se vea un poquito mejor, voy a poner aquí un coeficiente aquí, no sé, 3, por decir algo, para que se note un poquito más. Entonces el 3 va ahí. Y entonces fíjense que este está en uno de estos, es cuando n vale 3. Y para todo el resto de los n, los coeficientes Cn son 0, porque no hay seno de otra frecuencia aquí. ¿Sí? Entonces de aquí, en este ejemplo muy simple, de aquí se desprende que igualando coeficiente, ¿cierto? Por la independencia lineal, digamos, de los senos, distintas frecuencias, tengo que Cn vale 0 para todo n diferente de 3 y C3 vale 3. ¿Ya? Y entonces la solución final para este problema, por lo tanto, la solución de la EDP 1, 2, 3, ¿cierto? Que era EDP, condición de borde y condición inicial, es simplemente U de xt igual 3 seno de 3 pi x sobre L por exponencial de menos 9 pi cuadrado L cuadrado por t. Entonces la pregunta que viene de cajón es decir, profesor, pero ¿para qué hicimos la clase de Fourier? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ni hemos hablado de Fourier. Bueno, el asunto es que lo que pasa si es que la condición inicial no era esta tan amable, seno de 3 pi L sobre X, sino que era cualquier otra función, una función f de X. Entonces, si eso sucede, entonces lo que yo tengo que hacer al imponer la condición inicial a acá es encontrar el desarrollo de serie de Fourier de senos de la f, porque la solución quedó en términos de seno. Si aquí hubiesen quedado coseno, tengo que obtener el desarrollo en coseno. Y si aparece seno y coseno, tengo que encontrar el desarrollo de Fourier completo de la f. Y ahí se van igualando los coeficientes y es posible, no sé, en un ejemplo incluso muy básico, que es por ejemplo f de x igual a x, la serie de Fourier tiene senos nomás, porque esta función es impar, pero tiene infinitos términos. Entonces ahí voy a encontrar una expresión para el Cn. ¿Sí? Eso. ¿Preguntas? Volé hoy día. Preguntas. Esto es siempre igual.
No hay ni una otra sorpresa. Siempre separar variables, problema de Sturm-Liouville, encontramos los autovalores, después los reemplazamos en la otra función y después ponemos las condiciones iniciales encontrando el desarrollo de serie Fourier de la condición inicial. Entonces aquí hay un montón de pega más si es que la condición inicial, no fuera tan simple como esta. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?